Episodio 2. ¿Cómo llegué a Estados Unidos? Bienvenidos a Hablemos de Sueños, un espacio para hablar desde el corazón sin prejuicios, para acompañarnos y seguir soñando. Soy Franci, una atrevida por la vida, y me alegra que estés escuchando. Muchas gracias por sumarte. En el primer episodio les conté cómo fue la historia de por qué me fui y cómo llegué a México, y decidí pasarme la frontera. En esta segunda parte les voy a compartir cómo fue llegar a los Estados Unidos, lo que viví estando en un centro de detención para inmigrantes y cómo salí de allí. Sean bienvenidos. Nosotros empezamos a caminar desierto arriba, pero luego nos dimos cuenta que nos estábamos alejando de la central de la patrulla fronteriza, porque después, cuando nos recogieron, el patrullero manejó todo el camino de vuelta hacia abajo. Y ya ahí nos recogieron y nos pidieron nuestros documentos. Nos llevaron al centro de detención de la patrulla en San Diego, California. Esa tarde-noche nos recibieron en el patio, nos tomaron huellas y nos tomaron una foto. Nos dieron una tula roja para que pusiéramos todas nuestras pertenencias, nuestros bolsos y objetos personales. Nos pidieron que nos quitáramos los cordones de los tenis, todos los anillos, pulseras, aretes, cadenas, y nos dieron un sobre plástico plateado y una colchoneta, lo que después entendimos que era una manta térmica para cubrirnos con ella. Nos pusieron en una celda grande donde habían alrededor de unas 35 mujeres con niños y bebés. El olor era fuertísimo. Habían mujeres de todas partes del mundo, casi de todas partes del mundo. Todos los olores humanos mezclados. Habían 3 inodoros que tenían muros como de 1 metro de alto, cubiertos por esos mismos plásticos térmicos, pues porque no habían puertas. Era toda una celda grande abierta. Nos daban comida 3 veces al día y cada día procesaban más o menos de 3 a 5 mujeres con sus hijos. A las solteras siempre nos dejaban de últimas. Pasaron los días, ya era como el cuarto día, sin bañarnos, sin cepillarnos los dientes. Nos daban unas espumas larguitas con palillos de papel que parecían como tipo bombones, y con eso nos cepillábamos las bocas. A veces nos daban un pañito húmedo, pero contadito. Y pues nos daban toallas higiénicas a las que necesitáramos. Salía y entraba gente todos los días. Lo que más recuerdo eran las mexicanas que entraban. Inclusive hubo una a la que vimos 2 veces en una semana. A los hombres los tenían en una celda igual, pero como en diagonal a la de nosotras. Nosotros podíamos ver sus ventanas y ellos las nuestras. Recuerdo un día ver a una colombiana que llegó con un bebé de 2 meses. Me daba mucho pesar verla ahí con su hijo. Era un bebé chiquitico. Su esposo era policía y llevaba un par de meses viviendo aquí en los Estados Unidos, entonces pues mandó por ella de esa manera. Todas esas personas teníamos tantas razones de estar ahí que ninguna esperábamos encontrar esa realidad. Pasaron los días y no nos decían nada las solteras. Llegó un momento en el que solo estábamos 9, todas solteras, esperando por respuesta. Esa celda se sentía gigante. Llorábamos todos los días por la impotencia de no saber qué iba a pasar con nosotras. En las noches me llegaban dudas de si esta decisión no había sido la correcta, de que si me había arruinado la vida, de que si iba a parar a la cárcel, de que si me iban a deportar y luego a judicializar en Colombia. Yo jamás había cometido un delito en mi país. Mejor dicho, no tenía ni idea de las consecuencias que esto pudiera tener. Tenía muchísima frustración y coraje también por no haberme quedado en México trabajando como fue el plan inicial. Me estaba arrepintiendo muchísimo de la decisión. Sentía que la había cagado tanto, que había metido la pata muy mal. Pero en la noche antes de dormir nos dábamos alientos unas a otras, que ya había pasado lo más difícil, que, mejor dicho, que siguiéramos con la fe intacta, con la esperanza en alto. Pero bueno, ya había pasado casi una semana y mi familia no sabía nada de mí. Estaba preocupada por mi mamá. Desde el momento que me acuerdo en que mi mamá nos dijo que mi abuela se había muerto, desde ese momento sentí como una fuerte conexión de hablar con ella y pedirle que por favor me protegiera, que me acompañara en todo este trayecto. Le pedí a ella desde ese mismo instante que me acompañara en todos mis caminos, que viera las intenciones de mi corazón y que me diera fortalezas para aguantar cualquier adversidad que de esto pudiera suceder. Creo que era el día 6 o 7 y yo empecé a sentirme muy enferma. Me ponía papel húmedo en los oídos para aislar el ruido de la celda, pues porque los niños jugaban, gritaban, corrían por todos lados y pues las mujeres hablaban fuerte.
eran muchas mujeres, a veces cantaban música cristiana en portugués. Me acuerdo mucho que había una chica de Ucrania que pues no hablaba ni inglés, ni español, ni portugués, ni nada, y ella siempre lloraba y le fastidiaba mucho que todas cantaran. Pues nada, yo empecé a sentirme súper mal. Un día, sí, como esos días, empecé a sentir como que me dolía la cabeza, los huesos, los ojos, el cuerpo, tenía congestión, me di cuenta que ya la comida ya no me sabía nada. Entonces pedí que me viera un médico y me diagnosticaron pues como influenza o algo así. Se me había bajado las defensas y tenía que tomar medicamentos. Me los proporcionaban 3 veces al día. La doctora fue muy amable y me dijo que esto iba a pasar, que no me pusiera absolutamente nada en los oídos y que tenía que mantenerme fuerte, que esto no iba a ser para siempre. No sé por qué me lo dijo, como si hubiera visto mi interior. También le había pedido a uno de los jefes de la patrulla por esos días que me permitiera salir a revisar mis lentes de contacto, que no me iba a demorar mucho, que por favor, que eso era rápido. Y pues nada, él me dijo y me acompañó y me dijo, vamos, yo la acompaño. Y en ese momento yo le pregunté cuando entramos a su oficina que por qué no nos daban respuesta, que si ya llevábamos más de una semana. Y entonces él se sentó y me dijo, mire, le voy a mostrar y le voy a explicar. Ustedes se van deportadas. Y me mostró una página en Google del título 145 de la Ley de Migración que dice que debe haber un porcentaje de personas que no podrán pasar a los Estados Unidos, cosa que me aterró aún más. Sin embargo, él decía comentarios como que no nos preocupáramos, que aquí estábamos bien y que pues pronto íbamos a estar de vuelta a nuestros países, en nuestras casas, y que esto no era una cárcel, que nos relajáramos. Y a lo que yo le respondí, bueno, pues si esto no es una cárcel, entonces pues déjeme salir ahí afuera y déjeme fumar un cigarrillo, estoy desesperada y encerrada. Y él pues le dio risa y me dijo, bueno, está bien, vamos. Y así fue, me lo fumé y a lo que terminé de fumarme el cigarrillo, pues nada, me devolvió a la celda y todas empezaron a preguntarme que por qué me había demorado tanto, que me habían dicho, mejor dicho. Y yo no dije absolutamente nada. Yo me decía internamente, hasta que yo no me vea en un avión con un papel que diga deportada, no voy a perder mis esperanzas, ni la de las demás. No voy a generar ese caos innecesario. Voy a conservar la calma y esperar, porque esto aún no se acaba. Y así llegó otra noche encerradas. Yo ya no recuerdo cómo lograba dormir entre tanta incomodidad e incertidumbre, la verdad. Creo que el día después de ese día, el jefe de los agentes se acercó a la celda y nos confirmó lo que yo ya sabía, que nosotras nos íbamos deportadas y que estábamos en espera para llenar el cupo del avión de vuelta a nuestros países. A lo que todas a unísono gritamos, nosotras no nos queremos ir deportadas, necesitamos estar aquí. Y pues nada, el man se sorprendió, abrió los ojos y nos dijo, pues bueno, entonces espere. Pues el man empezó a tomar acciones para procesarnos y enviarnos a otro centro de detención. Si no estoy mal, al día siguiente nos hicieron agarrar todas nuestras pertenencias que estaban allá afuera en ese patio y nos montaron en una patrulla. En ese momento nos encontramos con el muchacho que habíamos conocido en la frontera cruzando con nosotras. Y él nos dijo que tenía en la batería, que tenía el celular batería y que tenía datos y que nos podía prestar el celular por 10 segundos para ponernos en contacto con nuestros familiares. Y pues nada, yo agarré de una el celular, guardé el número de mi mamá y le envié una nota de voz horrorizante, porque pues como estaba enferma, estaba ronca por la emoción del momento y pues de contar esa noticia a mi familia, pues se me quebró la voz, no pude sostener el llanto y mi audio decía esto. Hola mami, soy Franci, me pasé la frontera de los Estados Unidos. Yo estoy bien, cuando pueda me comunico, la quiero mucho, a todos. Y así fue como pude liberar un poquito el dolor y la preocupación que tenía en mi cabeza. Sin embargo, ahora que lo pienso, me acuerdo mucho que las primeras veces que yo me comuniqué con mi mamá ya estando allá, yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿usted qué pensaba cuando yo no me ponía en contacto? Y ella me decía, yo no tenía ningún miedo. Yo sabía que usted estaba bien, pero a mí algo me decía que usted no estaba pasando por ningún peligro. Y pues su tía me dijo que como que usted le había dicho algo así como que le provocaba pasarse la frontera. O sea, en sí, mi mamá ya se las estaba oliendo. Y mi mamá toda la vida ha confiado que nunca nos va a pasar nada mal.
Entonces fue así como nos llevaron a otro centro de detención al que le llamaban la bielera o la nevera, donde conocimos más mujeres solteras esperando por ser procesadas. Y ahí pudimos bañarnos después de 9 días, cepillarnos los dientes, dormir en catres, con colchonetas, porque en la celda principal, ahí solo dormíamos en el suelo en colchonetas. Era muy curioso porque o sea, la primera vez que tú entrabas, pues te daban una colchoneta, pero a medida que se iba yendo la gente, pues tú podías tomar la colchoneta de esa persona que se iba. Entonces, pues prácticamente tú hacías como un colchón, colchoneta tras colchoneta, pero pues de todos modos era súper incómodo dormir en el suelo. Y pues ahí duramos en esa celda de la hielera como unos 4 días más. Ahí pudimos usar un teléfono público que permitía hacer llamadas aquí dentro de los Estados Unidos por 2, 3 minutos y ya después se colgaba. Podíamos tomar el sol casi todos los días en las tardes, pero pues nos sacaban, o sea, literalmente nos decían como, bueno, vamos al patio, pero pues no había mucho que hacer, o sea, había frío, mm, todas estábamos como en un mood de preocupación e incertidumbre, entonces la verdad no era para nada disfrutable que estuviéramos afuera, siempre era como la incertidumbre. Pues de un par de días volvimos al primer lugar donde ahí sí nos empezaron a llenar todos los formularios y pues hacer como la introducción al aplicar para el proceso de asilo. Y así nos devolvieron nuevamente a la hielera, donde ahí estuvimos más o menos como por unos 8 días más. Y pues la verdad, yo me acuerdo que yo sufrí mucho en esa hielera porque pues hacía mucho frío, porque tenían los aires acondicionados encendidos a full, entonces prácticamente todas solo teníamos como un saco y esas mantas térmicas, pero pues la verdad era como arroparse con un plástico. Era extraño porque sí calentaba, o sea, como que sí te permitía conservar tu calor, pero así mismo como yo no tenía muchas calorías, pues prácticamente permanecía muy fría. Y pues no, o sea, me afectó mucho porque no pude recuperarme por la enfermedad que estaba teniendo en ese momento respiratoria. Entonces, pues para mí sí fue como bastante difícil tolerar toda esa situación. Llegó un lunes en la noche, me acuerdo mucho que fue lunes, y me acuerdo que los agentes sacaron un listado y empezaron a llamarnos una por una. Y a lo que nos iban llamando una por una y afuera en el patio nos iban esposando de a parejas, una chica con otra chica y así. Y nos metieron a un bus, como nunca nos decían nada, nos dijeron como pónganse cómodas porque el trayecto es largo. Y pues como no que sí, yo me puse cómoda y me quedé dormida durante todo el recorrido en bus. Ya cuando llegamos a mí me despertaron y pues ahí nos dimos cuenta, igual teníamos que cargar también con nuestras pertenencias en esas tulas rojas. Yo no sé quién mencionó, pero al parecer llegamos como a Arizona, donde nos detuvieron por otras 4 horas en una celda pequeña. Me acuerdo que era muy, muy pequeña. Nos metieron a las 34 ahí en esa celda pequeña y como pudimos, nos sentamos alrededor de la celda en unos muritos que habían y las otras se sentaron en el suelo. Pues nada, esperamos ahí y me acuerdo mucho que como habíamos llegado en la noche madrugada, pues todas estaban cansadas, algunas no habían dormido en toda la noche del trayecto en el bus. Entonces, pues nada, empezamos con una compañera a hacer unos chistecitos porque pues como es que la sensación y el momento siempre se sentía tensionante, o sea, nunca se sabía qué iba a pasar con nosotras, nunca nos decían nada. Entonces, pues básicamente nosotras como que entramos en un estado de ya que hijo de putas, o sea, ya estamos aquí, ya que más mal nos puede ir, o sea, ya resignémonos a que donde sea que nos pongan, pues la mejor actitud, esperar lo mejor, porque pues lo peor no creo que pase algo peor. Entonces con una compañera que se llama Tatiana, empezamos a hacer chistes, porque pues resulta que una de las chicas que estaba durmiendo en el suelo empezó a quejarse de que eso era muy incómodo, que esto no era algo digno y que nos estaban faltando a los derechos humanos. Y entonces, pues a nosotras nos dio mucha risa, la verdad, que ellas dijeran eso. Entonces nosotras empezamos a decir chistes con Tatiana como, sí, esto no es trato digno de ningún delincuente. Sí, ni que nos hubiéramos pasado la frontera, ni que nos hubiéramos entrado sin permiso a este país, sí, ni que nos hubiéramos tomado la ley por la galleta, sí, ni que no, ni que fuéramos inmigrantes indocumentados.
Y así se nos ocurrían otros chistecitos sarcásticos y flojos para dispersarnos, porque pues de todos modos al mal tiempo buena cara, de todos modos, ¿qué más podíamos hacer? Nosotras fuimos las responsables de ponernos en esa situación. ¿Qué derecho teníamos a exigir? ¿Qué? Nada. Empezaron a llamar otra vez a las, ni siquiera nos llamaron por nombres, nos dijeron, vengan de a 5 y 5. Y pues salieron las primeras 17, no estaban esposadas. A las otras 17, que salimos de últimas, sí nos esposaron de pies y manos. Y nos ataron una cadena de pies a manos. O sea, nos la ataron a la cintura, la pasaron por las esposas de las manos y las ataron a las esposas de los pies. Y cuando nos iban poniendo las esposas de los pies, una de las patrulleras o de las agentes de migración nos dijo, pónganse de rodillas en ese muro y agárrense del tubo. Y a mí me dio una sensación como si literalmente nos estuvieran, no sé, como me pareció muy chistoso que nos pidieran que hiciéramos eso. Y a mí me pareció muy chistoso decir, agárrense del tubo y a bailar. Y todas cagadas de la risa. Pero pues obviamente era una risa pequeñita, pero sí nos podíamos reír porque pues era una situación pues seria. Y nada, así pasó. Luego pues de que nos esposaron así, nos subieron al bus y las chicas que estaban en el bus a las que no habían esposado se sorprendieron horrible porque nos dijeron, no, nosotras no nos esposaron, ¿para dónde se van ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues nada, no teníamos ni idea qué era lo que nos estaba pasando. Pero aquí les cuento una cosita y es que Tatiana, ella sí tenía más experiencia que todas las demás, o sea, esa persona, sí, esa era creo que su cuarta o quinta vez pasando por ese mismo proceso. Y ella sí nos decía, si nos están esposando es porque nos van a llevar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar. Y nosotros como, pues, pucha, esperemos a ver qué es lo que pasa. De todos modos, yo también estaba cagada del susto. Pero pues mi reacción en ese momento fue literalmente esa, cogerla suave, reírme de la situación y pues ya. Y sí, efectivamente, nos montaron en un avión y durante el vuelo se me bajó la risueña y empezaron otra vez los pensamientos negativos, que había destruido mi vida, que este no era el plan, que como así, que cómo me pude haber metido en esto, verme esposada de pies a manos, en que me estaba metiendo, mejor dicho. No sabía ni cuánto tiempo iba a estar encerrada, que si me iban a mandar directo para Colombia y después de eso mandarme a una cárcel. Mejor dicho, todo lo malo que ustedes puedan pensar, a mí se me pasó por la cabeza. Pero pues nada, yo traté de tranquilizarme, de asumir la imparcialidad. Yo pues simplemente, nada, pasando entero, como dicen, entre chiste y chanza nos decíamos que por lo menos conocimos un país diferente a Colombia, que fue México, y que pisamos la USA, que fuimos mantenidas por el gobierno de los Estados Unidos, pero pues eso era una estupidez en comparación a la realidad que estábamos viviendo y que en el fondo sabíamos que era mucho más serio lo que se venía. Llegamos al aeropuerto internacional de Denver, Colorado, donde nos enviaron en un bus para el centro de detención de inmigrantes en Aurora, Colorado, donde nos procesaron nuevamente, nos hicieron prueba de orina y prueba de COVID. Y pues en ese momento yo me acuerdo que Tatiana nos decía, si estamos aquí es porque nos van a procesar aún más rápido porque tal vez los otros centros que quedan cerca de California ya están muy llenos, o sea, ya está muy colapsado de inmigrantes. Era como una pequeña luz al final del túnel, la verdad. Nos tocó dejar todas nuestras pertenencias, nos cambiamos de ropa porque ahí sí literalmente ya no teníamos nuestra ropa con la que pasamos la frontera, sino nos dieron un uniforme. Nos dieron, me acuerdo mucho que nos dieron un juego de sábanas, todo era azul oscuro. Un juego de sábanas, una cobija, un kit de aseo, peinilla, un radio con audífonos con pilas AAA, 3 juegos de medias blancas, 2 tops blancos, 3 calzones blancos, 2 blusas manga larga y 2 pantalones azules oscuros y una chaqueta naranja para el invierno. O sea, literal, el típico uniforme de presa. Dios mío. Y así nos llevaron en fila india hasta la que iba a ser nuestra nueva celda, con camarotes y colchonetas más cómodas, porque pues si las colchoneticas que nos dieron en el primer lugar sí eran literalmente colchonetas muy, muy delgaditas. Esas colchonetas que ya estaban allá, sí eran tipo colchón.
En la celda, y esa celda era gigante, o sea, era grandísima. Yo creo que de altura tenía como por ahí unos 20, 25 metros de alta. Había un televisor colgado en la pared, tres libros, perdón, tres teléfonos públicos, tres inodoros, tres duchas abiertas, tres mesas y sillas, tres mesas, no, sillas y mesas. Llegamos el 24 de noviembre del 2021, pasamos el primer Thanksgiving ahí, me acuerdo mucho porque ese día nos dieron como doble cena. A los 2 días nos llamaron a Tatiana y a mí y nos dijeron recojan todas sus cosas y vengan para acá. Y nosotras como, ay Dios mío, ¿ahora qué pasó? Un silencio incómodo entre todas porque ninguna sabíamos qué estaba pasando y para dónde nos iban a llevar. A mí me dio una sensación como de miedo porque yo ya había hablado con mi familia y yo ya les había más o menos explicado un poquito cómo fue, cómo yo me pasé la frontera y pues como todo era como esa sensación de que ya estábamos en los Estados Unidos y el FBI, la CIA, mejor dicho, la Interpol. O sea, de cierta manera uno tenía como ese miedo de que te estuvieran escuchando todas las llamadas, que de hecho sí había como un mensaje grabado en el teléfono que decía todas sus llamadas están siendo grabadas. Entonces, pues a mí me dio como una sensación como de que, ay, Dios mío, me descubrieron, ahora sí me van a devolver, ahora sí, mejor dicho, vienen por mí, voy a salir en alerta aeropuerto, no, bueno, mejor dicho. Nos hicieron caminar por varios pasillos y hasta que nos hicieron entrar a unas celdas individuales a cada una. Y nosotras como, pero ¿por qué nos están trayendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotras no hicimos nada. Cuando nos encerraron y nos cerraron la puerta, nos dijeron, ustedes dieron positivo para COVID, así que tienen que estar aquí 14 días. Pues fue como un baldado de agua fría porque eso significaba que literalmente íbamos a estar 14 días sin ningún tipo de avance en nuestro caso. Entonces, pues nada, nos pusimos a llorar, nos sentíamos súper mal, yo me sentía como la mierda, no podía creer que eso me estaba pasando, o sea, literalmente no podía creer que tuviera COVID cuando yo ya me sentía bien de salud, ni siquiera estando allá en San Diego cuando yo literalmente estaba pero picha de la gripa, que yo literalmente sentía que sí me estaba dando COVID porque hubo días en los que yo no recordaba cuánto tiempo dormía, de lo inconsciente que estaba. Entonces, pues nada, nos tocó ahí hacer de tripas corazón con Tatiana y soportar esos 14 días. Cada día llorábamos, podíamos llamar igual, pero pues no era lo mismo, era estar encerrada usted sola, literalmente encerrada con usted misma en una celda como de 3 por 2 metros cuadrados. Yo me acuerdo que yo veía el suelo y yo me veía los pies y yo decía, yo no puedo creer que yo me haya metido en esto, o sea, no puedo creer que la idea que yo tenía cuando salí de Colombia se haya convertido completamente en un barranco y en un hoyo negro y verme aquí encerrada. O sea, yo no lo podía creer. Yo la verdad, yo sentía como que todo mi mundo se había caído y, mejor dicho, horrible. Podíamos salir a la yarda cuando pedíamos que por favor nos sacaran. A veces podíamos pedir que por favor nos dejaran bañarnos juntas, pero pues cada una en una regadera. Ahí sí, afortunadamente, habían regaderas individuales con cortina. El primer libro que te pasaban era la Biblia. También sacábamos la Biblia y la leíamos nosotras dos juntas ahí en la yarda. Nunca nos daba el rayo del sol porque yo hasta que estuve aquí en Estados Unidos entendí que aquí el sol no da como da allá en Colombia. Cuando tú sabes que es mediodía, el sol está exactamente encima de tu cabeza. Aquí no. Aquí el sol es completamente diferente, tiene un ángulo muy, muy diferente. El desayuno nos lo daban a las 5:30 de la mañana, o sea, literalmente nos despertaban como, ¡desayuno! Ah, bueno, no, no, ni siquiera decían desayuno, decían breakfast. Y ya, nos despertaban con eso, nos daban el desayuno y pues yo la verdad seguía durmiendo. Pero pues siempre, como a las 11:30 que daban el lunch, también me despertaban. Habían días en los que yo solo quería dormir, pero nada, o sea, siempre te despertaban para algo, siempre, siempre te despertaban para algo, nunca dejaban que durmieras más tiempo, pues porque eso no es bueno. Y pues nada, me acuerdo mucho llamar a mi mamá para sus cumpleaños estando encerrada en esa celda. Habían comidas que literalmente me caían muy, muy mal, entonces pues prácticamente me tocaba botarlas casi completas. Solo podía comer si acaso una proteína, un carbohidrato y la fruta que era casi siempre manzanas. Me acuerdo mucho que en esa celda yo tuve tanto, tanto tiempo para pensar y reevaluar todo lo que había hecho con mi vida.
Habían veces que literalmente me arrodillaba pidiéndole a Dios, a la vida y al universo una segunda oportunidad para enmendar todo lo malo que había hecho y todas las malas decisiones que había tomado y empezar de cero. Pero pues igual tenía que seguir esperando ahí encerrada. Me acuerdo mucho que una vez le hice una oración tan bonita a mi abuela que, no sé, yo sentí que ella era como el ángel que me estaba acompañando en esas circunstancias. Y pues nada, en esa celda pasé por muchas emociones, mucho llanto, mucha soledad, mucha culpa, mucha vergüenza. Empecé a escribir cartas a todas las personas con las que me había alejado por algún motivo. Escribí pensamientos que luego boté porque eran demasiado negativos e hirientes conmigo misma y no quería conservarlos, la verdad. Un día me sacaron a hablar con una doctora y me pusieron un intérprete en el teléfono. A mí me dio un miedo. Me preguntaron que si quería hablar, que si me dolía algo y yo pues yo no dije nada, o sea, yo pensaba que toda situación cuando me sacaran a hablar con alguien era literalmente como la prueba para, no sé, como sacarme información acerca de eso que yo había hecho y yo estaba completamente paniqueada, o sea, yo no decía nada. No sabía ni siquiera si era conveniente hablar. Pero ahora que lo recuerdo, creo que lo que me estaban brindando era apoyo psicológico porque yo me acuerdo que las guardas de seguridad se quedaban viéndome cada vez que yo lloraba mucho, porque yo literalmente yo lloraba mucho y escribía y lloraba. Y me acuerdo que yo cogía la cobija y la mordía llorando de la impotencia de verme ahí, que de solo acordarme me da cosa. La verdad me sentía muy confundida. Y pues nada, también escribía cosas que me alentaran, que me dieran fuerza. Me refugié muchísimo en mi fe en Dios y pues nada, me daba ánimos, ánimos de estar arriba, con la fe arriba, con el ánimo arriba. En fin, cada día llegaba con su afán. Y luego me relajé porque cada día nosotros contábamos los días con Tatiana y decíamos, bueno, ya solo nos faltan tantos días, ya solo nos faltan 7, ya solo nos faltan 4, 3, 2, 1. Me acuerdo mucho que el día que nos faltaba un día, le preguntamos a la guardia si nos iban a sacar en la mañana o hasta en la noche. Y ella decía, no, mañana, mañana, pero no nos decían a qué hora. Éramos 7 colombianas, 7 nicaragüenses, 2 brasileñas y una haitiana. Y por fin se acabó el aislamiento y regresamos a la celda grande con las demás. Todas estaban contentas por vernos. Nos sentíamos como en una hermandad, la verdad. Todas nos pusieron al tanto de lo que habían pasado sus 14 días. Algunas ya habían creado como cierta riña, como cierta discordia, pero pues, imagínense ustedes lo difícil que es la convivencia con su familia, con sus hermanos, con sus papás, con sus esposos, y ahora empezar a convivir con 16 personas que ustedes jamás en su vida se habían pasado por el camino, o sea, completamente extrañas. Una convivencia que era tan difícil y tan densa que a veces literalmente la única opción era guardar silencio. Relativamente habían días que cada una queríamos salir corriendo de ahí. Como decían, ya su cara me sabía mierda. Y pues todas jodían por pequeñeces, todas se quejaban por bobadas, todas estábamos sensibles por todo. Y ni decir los días con el periodo. Pero también habían momentos agradables, no les voy a mentir. Un día nos sacaron a jugar baloncesto. Hacía mucho tiempo no me reía tanto. En otra oportunidad nos llevaron a la biblioteca donde pudimos escoger algunos libros para leer. La mayoría obviamente estaban en inglés, habían, pero mejor dicho, contados con la mano los en español. Todo quedaba dentro del centro de detención. Habían momentos muy estresantes. Recuerdo un día que después del aislamiento, como yo venía acostumbrada, o no acostumbrada, pero pues ya, digamos que en esos 14 días de aislamiento yo me había acostumbrado a levantarme, recibir mi desayuno, recostarme, volverme a levantar por ahí tipo 8 o 9 de la mañana, hacer como una rutina de oración, de estiramiento, sí, como de meditación y luego pues pedir que me sacaran a bañarme y luego sentarme a desayunar y luego leer y luego escribir y luego pues mirar a ver si nos podían poner una película o hacer la llamada del día y así, o sea, había sido como una rutina relativamente organizada, pero ya después cuando estábamos ahí encerradas con las chicas en esa celda gigante, pues ellas también ya tenían su rutina de todas las mañanas levantarse a las 6 de la mañana después de que recibían el desayuno, a orar, a hacer alabanzas, a cantar a pulmón herido, pues, y pues obviamente esa celda tenía un eco gigante.
O sea, era un eco que literalmente eso parecía una capilla de esas, pues, o sea, se escucha pues durísimo el canto. Tenía un eco impresionante y se podrán imaginar el ruido a las 6 de la mañana, uno tratando de querer dormir y pues lo despiertan a uno con alabanzas, pues, o sea, no era nada como, o sea, no era algo que digamos era relativamente llevadero, no, o sea, habían días duros, habían días en los que uno literalmente maldecía por estar ahí. Como decían ellas, era estudiar la palabra de Dios y yo solo quería silencio y paz, entonces pues era imposible. Una mañana me llené de motivos y le grité a la líder que por favor respetara el sueño de los demás, que no todos los días algunas nos levantábamos con ánimos de levantarnos a primera hora a orar y cantar y mejor dicho, que también teníamos derecho a tener silencio, pero no todas pensaban igual. Algunas me tomaban como irrespetuosa, pero por no priorizar la fe y pretender que mi descanso era más importante que cumplirle a Dios cada mañana sin falta. Otro día una colombiana discutió con la haitiana que porque no podían ver el mismo programa de la televisión, o sea, que porque una quería uno y la otra otro y no. Y como ni la una hablaba inglés ni la otra hablaba en español, pues se vinieron corriendo a mí a decirme cosas y me acuerdo mucho que la haitiana la mandó a comer caca y yo dije, pues bien merecido. Y la colombiana me dijo, ¿qué fue lo que me dijo? Dígame qué fue lo que me dijo. Y yo, ay, no me jodan, esto no es un jardín de niños, ubíquense. Y así, otras discusiones tontas. Un día donde vi a la haitiana llorar después de colgar una llamada porque me dijo que la mamá le había contado que habían asesinado a su tío, o sea, el hermano y la mamá. Ella había dejado a sus dos hijos cuidando con su mamá y que también estaban buscando otros familiares para matarlos. Me contó su historia de por qué estaba allí. Ella me dejó con una sensación de que yo no era merecedora de estar ahí, o sea, yo no tenía ninguna necesidad de estar ahí. Habían personas que sí literalmente la estaban pasando muy mal en sus países. Yo me sentí como una mierda. Así siempre llegaba la noche y nos reuníamos para orar antes de dormir, cada una hacía su oración, los días pasaban y un día nos reunieron en la sala de conferencias para darnos a conocer las implicaciones de estar ahí, de empezar a contactar un abogado, de empezar a organizar nuestro caso para cuando nos llamaran para la entrevista del miedo creíble, el cual tuvo lugar el martes 21 de diciembre, recuerdo mucho. Y empezaron como desde las 8 de la mañana a llamar a una por una y así nos llevaban a una oficina con un teléfono y empezar la entrevista. Aproximadamente mi entrevista se demoró como 1 hora y 40 minutos, porque me acuerdo mucho que empezamos como a las 8, 8:10 y terminamos como a las 10:40 y pico. Entonces, pues ahí. Ese día, ese martes y miércoles hubo entrevistas y ya jueves, viernes ya normal, seguíamos ahí y se llegó el sábado 25 de diciembre que era festivo y sonó el teléfono. Y siempre había una guardia de seguridad dentro ahí en la celda con nosotras. Ella contestó el teléfono y llamó a Tatiana. Y honestamente, o sea, todas pensábamos que Tatiana era la persona que menos tenía probabilidad de que le dieran el positivo. Y aún así ella fue la primera a la cual llamaron. Ella estaba recostada, algunas estaban hablando ahí en las mesas y yo estaba sentada viendo la tele, pero cuando yo estaba sentada tenía en diagonal a la izquierda el teléfono de donde ella iba a recibir la llamada. Pues nada, ella se levantó, vino corriendo rápido y contestó la llamada y todas quedamos como en un silencio ahí como atento y pues nada, su cara cambió tanto que todas quedamos como, ¿qué pasó? Entonces pues nada, ella soltó el teléfono y se fue corriendo hacia su catre para traer el papelito de la persona que se iba a hacer cargo de ella. Y a lo que ella se fue corriendo, nos dijo, niñas, me dieron el positivo. Y nosotras nos agarramos de la cabeza y nosotras como, ¿qué? ¿Fue puta? ¿Cómo así? No lo podíamos creer, Dios mío. Entonces, pues nada, ella volvió, agarró el teléfono, dio la información que tenía que dar y ahí pasó a otra persona. Y la otra persona empezó, ay, a mí también me dieron el positivo y todas, ay, güey, puta, están dando las respuestas de los positivos, porque se había pensado o se había asumido que nos iban a llamar nuevamente como a una celda aparte para decirnos, sí, mire, este es su caso, no sé qué, aquí le vamos a dar el positivo, no, o sea, fue una llamada inesperada, fue literalmente decíamos, fue el mejor regalo de Navidad que pudimos haber recibido. Entonces la segunda chica
empezó a decir nombres, porque el agente de migración empezó a decirle, para no pasarla una por una otra vez en el teléfono, hágame el favor y da los nombres de las siguientes personas a las que también les damos el positivo. La chica empezó, Sutanita, positivo, y todas gritábamos de emoción y aplaudíamos y qué bendición y gracias a Dios y bueno. Y así, Sutanita, positivo, y aplaudíamos de felicidad. Y me acuerdo mucho que ella decía, silencio, silencio, porque no escucho. Y ya ahí, pues ahí como que le bajamos a la euforia y hasta que en un momento escuché mi hermoso nombre cuando dijo Franci, positivo. Y yo, ¡ay, puta, por fin! No lo podía creer. Yo no cabía de la dicha. Por fin tenía la certeza de que iba a recobrar mi libertad, mi tiempo, mi independencia, mi vida. Sabía muy bien lo que iba a hacer recién saliera de ahí. Sin embargo, la felicidad en el ambiente solo duró ese sábado. El domingo llamaron a las otras y les negaron el caso. Y ahora tenían que esperar ahí para ser deportadas. Me acuerdo mucho que ese sábado en la noche hicimos así como un círculo, nos agarramos todas de las manos y le dimos gracias a Dios y oramos porque a las que faltaban también les dieran su positivo, pero pues infortunadamente no lo lograron. Y al domingo siguiente era como una sensación agridulce porque estábamos felices porque nos íbamos a ir, pero nos entristecía muchísimo que a las otras no les dieran también su positivo. Me acuerdo mucho que fue a las dos brasileñas, a una nicaragüense y a una colombiana. Ese domingo había mucho silencio, un sentimiento tan raro entre felicidad y agradecimiento y contando las horas de poder ni irnos porque ya nos habían dicho que nos alistáramos y que tuviéramos todo listo para el lunes a primera hora irnos. Y una tristeza tan profunda de saber que esas mujeres se iban a quedar otra vez ahí encerradas y lo peor es que no sabíamos cuánto tiempo se iban a demorar para deportarlas. A continuación, les voy a leer las memorias que escribí estando encerrada. Ya no recuerdo bien cuántos días llevaba, pero sí recuerdo cuando terminé de escribirlas en esa hoja de papel. Me sentía más tranquila. Encerrada en una cárcel con mis peores torturas, ruido ensordecedor, actitudes despiadadas que tanto detesto, comida que jamás pensé en botar, convivir con personas que se jactan de conocer de Dios, pero sus actitudes y prejuicios las aleja tanto a lo que yo creo que es Dios. Al igual que ellas estoy siendo prejuiciosa, porque no me corresponde a mí juzgarlas y luego creer que soy mejor persona que ellas. Pido a Dios que me dé la sabiduría que me hace falta para aceptar las cosas que ven mis ojos, que escuchan mis oídos, las cosas que me niego a creer porque mi poco e ignorante entendimiento no me lo permiten. La depresión mostrada en sus diferentes facetas, sombras, enigmas, en su máxima expresión y en su mínima densidad. La depresión disfrazada de sueño, de distracción, de canto, de rutina, de ansiedad, escondida en manos sin uñas, en bocas llenas de pan, galletas o café, paciencias distraídas con lecturas, juegos de mesa, audífonos con música de radio en inglés, u ojos en películas de la temporada navideña, con subtítulos en un idioma que muchas no entienden. Las más tristes, duras, melancólicas, absurdas y dolorosas historias contadas con la impotencia del encierro. ¿Cómo puede uno aconsejar o dar ánimos a alguien cuando uno está igual o peor? ¿Cómo dar un abrazo si es lo primero que te prohíben? ¿Qué hacer si no hay nada por hacer? ¿Sino esperar? ¿Cómo aconsejar a alguien si nunca has estado en una situación similar? ¿De dónde fuerzas? Es tan pesado el sentimiento de haber tomado una mala decisión. Es demasiado frustrante la espera. Es agotador no pensar en lo peor, en lo negativo. Es tan estresante estar paciente, mantener la calma. La privacidad no existe, ni siquiera para acostarte a llorar, porque siempre hay alguien consolándote, inclusive si ese alguien no habla tu mismo idioma. Todas conocemos el idioma del dolor, de la felicidad, del mal humor, de la irritabilidad, del cansancio, del agotamiento. ¿Cómo hemos llegado a soportar tantos sentimientos juntos? Dios ha sido el responsable. Para las creyentes o no, ha sido Él, el consuelo de todas. Hasta las más escépticas y ateas
la desesperación ha hecho que te conduzca a buscar en él la tranquilidad que has perdido, que habías creído que traías o tenías contigo, que ahora necesitas más que nada, como si fuera tu respirador artificial. Los mejores recuerdos de tu vida son las historias más deseadas para escuchar, para compartir. Los relatos más graciosos toman forma y nos renuevan las alegrías. La comedia, el bullying, la mamadera de gallo han sido la mejor terapia emocional del momento. Desde la más tranquila y reservada hasta la más sociable, espera tener sus 15 minutos de fama y hacerse escuchar. De consuelo también nos decimos que esta experiencia la teníamos reservada con algún propósito, que esto no era pura coincidencia y que todas y cada una teníamos algo por ofrecer. Obviamente no con todas. Algunas hasta la fecha nos conocimos los nombres. La vida nos había puesto aquí para aprender algo que no teníamos o conocíamos hasta el momento, como una pastora, una comediante, una confidente, una profesora, una compañera, un aprendiz y una maestra, una traductora, una terapeuta, una masajista, una familiar lejana, una amiga a la cual extrañábamos, que nunca nos percatamos que necesitaríamos. La oportunidad de volver a leer un libro y tomarlo como propio es una bendición. Desear poder llevártelo y compartirlo con tu familia. La lectura me vuelve a enseñar lo que de verdad me he perdido y le he robado o quitado a mi cabeza, el poder de la imaginación. Había olvidado gracias al celular que leer me llenaba de más pasión y felicidad que ver mis redes sociales e incrementar un eclo insignificante. Me he prometido tantas cosas en el encierro que he tenido que escribirlas para que no se me olviden, para que cuando vuelva a la normalidad y cotidianidad me exija no olvidar. De todos modos, también se las he prometido a Dios. Con eso, mi conciencia tendrá un juez a su favor. Y así, sin más, les dejo mi historia. Creo que ya es suficiente por ahora y espero no haber sonado demasiado dramática o repetitiva. Ha sido un viaje profundo de introspección desde aquella experiencia y sinceramente me ha servido mucho ahora que estoy en este país maravilloso, lleno de comodidades y privilegios, porque es muy fácil acostumbrarse a la comodidad y olvidar agradecer por lo que realmente se tiene. Esta historia me acuerda cada momento en que no tuve absolutamente nada bajo mi control, excepto mis pensamientos y sentimientos. Me recuerda que nada de lo que ocurre a mi alrededor puede quebrarme, mientras me tenga a mí misma para fortalecerme, para darme ese voto de confianza y volver a creer en mí. Creo con firmeza en mi proyecto de vida, en mis sueños de viajar por el mundo, de llenar mi existencia de aventuras, de historias, de anécdotas que algún día deseo con todo mi corazón poder compartirles a mis sobrinos. Y pues tal vez ahora no pueda hacerlo fuera de los Estados Unidos, pero sigo apostando por los nuevos comienzos, por elegir siempre el camino largo pero correcto para caminar con dignidad. No me avergüenzo de mis decisiones, porque gracias a ellas hoy puedo sonreír sin miedo, sin prejuicios, sin temor a ser juzgada. Siempre me he considerado una persona transparente. Como muchos inmigrantes, no fui, no soy y no seré la única en cruzar una frontera de forma ilegal, pero sí soy de las que luchan para transformar su historia con valor, con resiliencia y esperanza. El libro recomendado que les dejo se llama El alquimista de Paulo Coelho. Fue uno de los libros que me leí estando allá. Recuerdo mucho que cada cosa me resonaba en mi cabeza porque sentía la necesidad de entender cuál era el propósito de estar ahí encerrada. Ese libro tiene esa sensación de que cualquier situación provocada o no te deja algo que aprender, como algo que apreciar. El libro estaba incompleto, le faltaban algunas páginas y la verdad no sé cuánto faltaba para terminarlo, así que pues me imagino que tendré que buscarlo, de hecho ni siquiera lo he comprado. Muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta aquí. Por favor, ayúdenme a compartir este contenido para que le llegue a mucha más gente, la cual se sienta identificada o motivada también a contarme su historia y podamos crecer mucho más como comunidad. A las personas que ya se sumaron, infinitas gracias, un beso y un abrazo enormes. Los leo en los comentarios de cada episodio y en cada red social. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal en YouTube, en Spotify también y pues en cada red social. Nos escuchamos. Bye.